es el gen que me produce la proteína de la tiroides, que cuando no hay esa proteína sufre enanismo, saca el gen y se lo mete a una bacteria. Y a nadie le importa los derechos de la bacteria, ¿verdad? O sea, agarramos el gen, se mete a la bacteria y si ya estamos, es un Frankenstein, pues no nos importa. Lo que nos importa que es que la bacteria pueda producir proteínas masivamente para después extraerla y dársela a quien sufre el problema. Esto fue un boom porque fue totalmente revolucionario. Esto fue lo que se llama tecnología de proteínas recombinantes, porque él pasó el gen de un ser humano, o sea, sacó el ADN de alguien, sacó un gen y se lo metió a la bacteria. Por eso se llama recombinante, porque pasamos de un organismo a otro organismo. Y ese segundo organismo lo empieza a producir masivamente. Eso a nivel científico fue todo un boom, pero a nivel de mercado fue un desastre. Porque al final no había tanta gente que sufría enanismo. El segundo año vuelven con la misma tecnología, pero para producir lo que es la insulina, que es lo de diabetes, que es lo mismo. La gente que tiene diabetes es porque no produce insulina, no puede procesar el azúcar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Agarremos el gen que me produce la insulina y se lo metemos a una bacteria. Y la bacteria va a empezar a producir masivamente la insulina para después tomarla y después que la gente pueda consumirla. Toda la insulina que consumimos hoy en día es transgénica. Todos los antibióticos que consumimos son transgénicos. Los que les gusta la cerveza, entre más pesada, es porque la levadura es transgénica y puede soportar alcoholes. Pero bueno, eso es otra historia. Pero desde entonces se ha venido trabajando con esto, con proteínas recombinantes, ver cómo se puede industrializar la producción de ciertos compuestos para usarlos en la parte de alimentos, en la parte de bebidas, en la parte médica, en la parte farmacéutica, y ahí todo el mundo estaba feliz. Sin embargo, había una barrera, y es que solo podemos producir proteínas, es decir, podemos producir tiroides, podemos producir insulina, pero cuando ya hablamos de compuestos, como decir insecticidas, como decir combustible, como decir sangre, ya eso no se puede hacer, porque eso no es un gen, sino que son varios genes trabajando en conjunto, transformando alguna materia prima X y produciendo ya el insecticida, el colorante, produciendo combustibles, energía, luz, sangre, órganos como cerebro, el corazón, etcétera. Pero debido a que hubo una masiva investigación, a lo que sumamos lo que fue el estudio del genoma humano, empezó a decaer dramáticamente el costo de investigar. Por ejemplo, secuenciar el genoma humano costó $100 millones. En el 2011 costó $10.000 nada más. Hoy en día hay una empresa llamada 23andMe, que ustedes compran un dispositivo, tiran una escupa, la mandan por correo a la empresa, y ellos por correo le dicen cuáles son las enfermedades que uno está genéticamente predispuesto y la diversidad étnica que uno tiene a nivel genético. Entonces pasamos de $1 millón y en el 2000 y 15 años después cuesta casi que $100 hacer un estudio de esos. Y eso nos abre una gran gama de posibilidades, porque al ser más barato las tecnologías, es más accesible para que todo el mundo lo haga. Veámoslo con los arduinos. Antes la parte electrónica estaba limitada a la gente de ingeniería eléctrica en laboratorios con equipos muy sofisticados. Hoy en día es una tarjeta de crédito, Amazon y un arduino. ¿Cuánto es un arduino? $50, $70, menos, bueno, $30, $40. Entonces, muy diferente de lo que era antes. Hoy en día, debido a que toda esa ciencia, o más bien que todos esos reactivos, equipo, bajan de precio, se abre una nueva posibilidad, algo que llamamos la biología sintética. La biología sintética en sí, básicamente es como jugar al Lego. Es exactamente lo mismo. Y es que al final los genes se comportan como un circuito eléctrico. Así como las luces que tienen un switch para encenderlo, para apagarlo, así como hay una resistencia para que no se reviente el circuito, así como cuando a veces yo no llego a casa y que hay unos switches que uno les da vuelta para regular qué tan claro es o qué tan oscuro y no puede atener la luz, así igual se comporta un gen, donde yo tengo un promotor que es el que me lo enciende, me lo apaga, donde tengo el RBS que me va a regular qué tanto se produce, y al final la parte que me produce la proteína. Hasta ahí es casi lo mismo que lo anterior. La diferencia es que ya nos permite no trabajar con un solo gen, sino que nos permite trabajar con una gran cantidad de genes que podemos estar modificando, podemos estar ingenierizando para poder estar desarrollando nuevos productos. Entonces ya trabajamos esto como si fuera un Lego, donde empezamos a ensamblar todas esas piezas para formar lo que es un device, un gen optimizado,
y empezar a trabajarlo ya pero masivamente. O sea, imagínense no una piecita de Lego, imagínense ya una gran caja de Legos de 100, 200, 500 piezas. No pensemos en un carro, perdón, no pensemos en una llanta, en un volante, en un vidrio, pensemos ya en una fábrica de carros que está ensamblando constantemente diferentes modelos para producir diferentes cosas. Así es como trabajamos nosotros hoy lo que son hongos, lo que son bacterias, lo que son levaduras. Las estamos constantemente cambiando las piezas genéticas para estarlas mejorando, para estarlas casi que reconstruyendo y en sí que puedan estar produciendo nuevos productos que sean de beneficio para la sociedad. Eso lo hacemos inicialmente con programas bioinformáticos, así como si fuera un AutoCAD, pero también la verdad es que hoy en día ni siquiera tenemos que hacer un laboratorio. Hoy en día con una computadora podemos hacer el diseño genético, mandarlo por correo a empresas y las empresas nos mandan directamente las bacterias ya listas con todos los genes insertados para poder producir una gran cantidad de genes. Ahora, ¿cómo es que nace esto? O sea, a nivel de historia, ¿qué fue lo que pasó? En el año 2010, Craig Venter se junta con otro señor, con Heming Harrington, para tomar parte del genoma de una bacteria, la estudió, la secuenció y después la reconstruyó pero de manera sintética en laboratorio y después se lo vuelve a insertar y la bacteria casi que lo que hizo fue como agarrar la bacteria, picarla como si fuera, no sé, una papa y después la reconstruye y la vuelve a armar. Esto con el fin de poder establecer tecnologías que le permitan hacer eso, de poder reconstruir organismos vivos. Y después ya viene una competencia a nivel mundial llamada iGEM, que es una competencia de ingeniería genética de máquinas ingenierizadas, donde diferentes estudiantes de todo el mundo hacen grupos, en las universidades para desarrollar algún proyecto de visión científica, de biología sintética, que pueda tener un beneficio para la sociedad. Por ejemplo, este fue el primer grupo de iGEM que ni siquiera era competencia, era un simple curso de bioingeniería en el MIT. Y ellos empezaron a trabajar con olores en bacterias. ¿A qué huele, por ejemplo, un agua residual? ¿A qué huele agua residual? ¿A qué huele? Sí, pues a mierda, ¿verdad? O sea, las aguas residuales huelen a pura mierda. Y si viven cerca del Virilla, peor todavía. Entonces ellos empezaron a estudiar y dicen, bueno, ¿por qué es que el agua residual huele a heces? Entonces, bueno, se dieron cuenta que es que hay una bacteria, tenía un gencito, que lo que hacía era fermentar todos los carbonos y ese es el olor pútido que pasa en todas las residuales, en todo lo que son los ríos que están contaminados. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué en lugar de que huela a heces, mejor por qué no que huela a banano, por ejemplo? Entonces ellos empezaron a estudiar la ruta metabólica, o sea, todos los genes que estaban relacionados con el olor a banano, que al final el banano no huele a banano, el banano huele a isoamilacetato, que es un compuesto que es volátil, que es como un perfume, digamos, y que huele a banano. Entonces agarran todos los genes del banano, lo que le da el olor al banano, y se lo meten a una bacteria, para que esa bacteria, cuando esté en el agua residual, ya no huela a mierda, sino que huela a ¿qué? Va a oler a banano. Entonces ellos empezaron a trabajar con varios olores justamente para esto, para que las aguas residuales no olieran a eso. Eso fue hace unos 8 años, eran estudiantes de pregrado. Hoy en día, con el que daba el curso, el doctor Tom Knight, fundaron una empresa llamada Ginkgo Bioworks. Ellos están en la bahía de Boston, que es junto a Silicon Valley, es una de las zonas de mayor desarrollo tecnológico en el mundo. Y esta empresa se dedica exclusivamente a aislar rutas metabólicas de olores. Entonces lo que tienen están buscando olores de flores, de crisantemos, de no sé, petunias, de frutas, de lo que ustedes quieran y metiéndolo a bacterias. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, en alimentos, en shampoos, en colonias, en todos estos que al final ocupan fragancias, los jarabes, la verdad es que el punto clave de un jarabe es el olor, porque si no la gente no se lo tomaría. Pero como le dan un olor a naranja, por ejemplo, la gente se lo puede tomar y no sabe feo. Entonces, en lugar de estar produciendo masivamente en campo, aplicando agroquímicos, aplicando herbicidas, cosechando masivamente una serie de frutas para que no son alimentos, sino que son nada más por el olor, la idea es que puedan producirlo en un laboratorio, en bacterias industrializadas, como producir la insulina, como producir la tiroides, solo que a nivel de laboratorio y los son olores. Este es un segundo grupo muy conocido que se llama ICROMI. Ellos con lo que estaban trabajando era con un biosensor para predecir cuando hay arsénico en el agua.
Hay muchas zonas en el mundo que el agua está lleno de arsénico porque se usa para limpiar las tuberías. Entonces trabajan con dos genes. Un gen que va a ser el detector, que es el que me mide cuando hay arsénico o no. Uno que me dice qué tanto arsénico hay y otro que me va a producir un color. Ellos lo que hicieron fue como los olores, solo que vieron los colores. ¿Cómo es que una flor produce un color X? Entonces investigaron los tres genes, los armaron, lo metieron en una bacteria. Entonces cuando esta bacteria, uno toma una muestra de agua y pone la bacteria a crecer, si hay arsénico presente en el agua, ellos van a empezar a producir un color que es visible al ojo humano. Imagínense, por ejemplo, Costa Rica, somos el país que más agroquímicos usa en el mundo. En la zona de Cartago el agua está totalmente llena de agroquímicos. ¿Qué tan valioso sería para la gente poder tener un tubito, meterlo para tomar un poquito de agua, antes de tomarla uno, ¿verdad? Y que la bacteria pueda producir un color cuando hay agroquímicos o no, o un alimento. Los tomates, la gente que es feliz con las ensaladas, entre más rojo el tomate, más agroquímicos tiene, eso es un hecho. Poder tomar un pedazo de tomate o un juguito o un poquito del jugo del tomate y meterlo aquí, que la bacteria pueda producir un color cuando haya algún agroquímico, pues obviamente que así como con el arsénico sería de gran utilidad. Y ellos hoy en día están generando bien otro sistema, pero que más bien es para medir posibles enfermedades, donde cuando uno consume un tipo de yogurt y ese yogurt lo consumimos y depende si uno tiene gusanos, culitis, rotavirus, etcétera, salmonela. Entonces cuando uno va al baño y dependiendo del color que salga, entonces uno puede predecir eventualmente cuál enfermedad está padeciendo en ese momento. Aquí la gente va al doctor hasta que está enferma. ¿Qué tan difícil sería ir a la pulpería, comprar un yogur, tomárselo y dependiendo del color que salga, pues uno pueda más o menos tener la idea si está o no padeciendo algún tipo de enfermedad específica y ahí sí ir al doctor, pero de forma preventiva y no ya de forma casi que desahuciosa. Este otro grupo llamado Back to Blood, ellos lo que estaban haciendo era generar sangre a partir de bacterias, o bueno, no tanto sangre, sino algo que pudiera trabajar como la sangre, sobre todo para problemas en hospitales cuando hay contaminación muy alta o cuando no se consiguen donadores en sí. El primer año participan y al final lo que producen es un agua roja, que no hacía nada, pero se veía roja por lo menos. El segundo año ya empiezan a meterle más genes para que el agua en sí pueda transportar oxígeno. Entonces, porque eso es lo básico que hace la sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos llegan, meten los genes y transportan oxígeno. Felices todos. El problema es que, es que la sangre se oxidaba, porque el oxígeno venía a oxidar la sangre. Entonces, al final era peor, porque era casi que era venenosa. Y ya al final, ya le meten unos antioxidantes a la bacteria, entonces ya la bacteria produce un líquido rojo que transporta oxígeno y que además no se oxida. O sea, tenemos un similar a la sangre. Y no contentos con eso, después le meten otro gen para poder hacerla que sea, hacerla en polvo. Entonces imagínense un hospital, que en lugar de tener que estar llevando a la gente, haciendo exámenes de sangre, que la gente va, que no va, que está contaminada, en un accidente, o aquí no hay tanto problema, pero en lugares donde hay guerras o hay desastres naturales, tener un simple paquete donde la gente puede abrir, disolver en suero y generar, no es sangre, pero sí algo que puede actuar mientras la persona puede regenerar su propia sangre en casos de emergencia. Otro ejemplo es iGlowly, que ellos lo que están haciendo es generando luz a partir de bacterias. Entonces todos han visto aquí en la playa o a veces en la ciudad las luciérnagas que producen un tipo de luz, un tipo de chispa que se ve como la luz. Entonces ellos lo que hicieron fue estudiar la luciferasa, que es el gen que se encarga de la luz, lo sacan y ¿qué hacen? Se lo meten a una bacteria. Todos esos bombillos, todo este Lane lo que tiene es un medio líquido donde hay bacterias que están produciendo luz. Entonces hoy en día que la luz es muy cara, que el uso de la gasolina, que aquí, bueno, en todo lado baja, para aquí está más alta más bien. Pero bueno, todos esos problemas, imagínense lo que es agarrar algún residuo industrial, como es el suero de leche, como son los sueros de jugos de frutas, como es el desecho de piña, el desecho de naranja, agarrarlo, poderlo procesar y que sea al final el alimento, un desecho que es gratis, que vence bota, y por eso dar una bacteria para que esta, al consumirlo, pueda producir luz. No pensemos a nivel de bombillos, pero a través de algo más a gran escala, como lo son fluorescentes en las calles o algo por el estilo. Que ya hay varias gente que a nivel mundial lo está trabajando, y no hablamos de países grandes solamente, sino que también países pequeños están tratando de poner esta tecnología en marcha. Ellos al final lo que hacen es un poquito replicar lo que hizo el primer grupo del arsénico, pero ellos lo hacen en Argentina, para que veamos que no es solamente algo que es del MIT o de Harvard o del Imperial College, sino que eso también pasa en Latinoamérica. Y algo muy importante de este grupo es que ellos se fueron de gira por toda Argentina,
tomando muestras de agua con su nuevo dispositivo para poder medir la cantidad de arsénico que hay en el agua. Y esos resultados después se pasaron al homólogo de lo que es aquí el AIA. Es un grupo de Panamá, o sea, hablamos del vecino del sur, y al final cada país intenta trabajar con sus problemas principales. Ellos tienen el canal de Panamá, que obviamente que en el canal hay un gran derrame de petróleo, de aceites, que es un gran contaminante. Entonces ellos lo que hacen es generar una bacteria que sea un biofilm, se hace como un polímero, como un plástico sobre el mar, y lo que hace es consumir el petróleo. Lo consume, lo degrada, y cuando ya no hay aceite, cuando ya no hay petróleo, toda la bacteria muere. Entonces es una forma de poder limpiarlo biológicamente, de forma barata y de forma eficiente. Otro movimiento que hay a nivel mundial es el Do It Yourself Bio, que bueno, casi que en todas áreas ahí, está en aplicación de computación, está en Arduinos, nace por Do It Yourself, pero más como electrónica, y en Do It Yourself Bio más bien lo que buscan es generar tecnologías o generar espacios para que la gente, no tanto para generar ya lo que son bacterias mejoradas genéticamente, sino que un problema que tenemos nosotros es que el equipo es muy caro, entonces empiezan a generar, a hackear literalmente ya el equipo que usamos en laboratorio para hacerlo a bajo costo y que sea accesible para todo el mundo. Eso es como la comunidad que está hasta ahora registrada a nivel mundial. Y varios ejemplos, digamos, esto es una cámara que uno suele trabajar en laboratorio cuando uno ocupa trabajar en ausencia de oxígeno para ciertas bacterias. Esta máquina cuesta cerca de $10,000. Aquí vemos pues a alguien un poco más visionario, lo que hace es irse a EPA, comprar ciertos dispositivos y al final armar una caja que esto que vale $5,000, $10,000 así, y esto sirve, porque es un sistema al final donde la gente logra disipar el oxígeno y trabajar en el garaje de la casa y las bacterias pueden ser como deben, como es el intento. Esto es una máquina que se llama termociclador, es como una fotocopiadora, digamos, de ADN, uno mete el ADN ahí, saca muchas copias para que uno pueda trabajar con más material. Esto vale cerca de $6,000, $8,000, depende del modelo, y ya alguien lo que hizo fue, cuando ya se vence la patente, baja planos y empieza a crear un modelo totalmente diferente, más barato, alimentado por una computadora, y esto hoy en día vale $500. Es decir, con lo que compramos uno, ahí compramos 10 termocicladores. Y yo soy el TEC y yo lo he dicho, yo todavía no entiendo por qué compramos equipo tan caro, pudiendo tener 10 o 20 de estos para darlos a estudiantes. Pensamos en colegios, ¿por qué no comprar varios para colegios científicos por lo menos, y que ellos puedan ya desde hoy empezar a innovar en esta área, desarrollando nuevos productos que sean beneficiosos para la sociedad? Esto es una pistola de genes, eso es lo que uno usaba mucho antes, que es para poder transformar una planta. Básicamente es como una pistola que uno le mete como unas balas de oro, el oro va recubierto de ADN y uno literalmente le pega un balazo a la planta, y ese balazo lo que hace es transferir el ADN de la balita de oro a las células de la planta. Este es un modelo más artesanal. Eso también, la gente lo que hizo fue bajar los planos de internet y construir esta pistola. Yo creo que aquí lo más caro es la batería cuadrada, que vale como $1,000, yo creo, en el supermercado. El palo, pues de ahí, de la casa. Y todos esos alambres, la gente que es de electrónica, estoy seguro que más bien hasta los patean cuando van caminando, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto puede costar esa pistola? Bueno, $1,000 la batería y, no sé, la goma loca que usaron para pegar todo eso. Y uno pregunta, bueno, pero ¿esto sirve? ¿O es pura payasada? ¿O es un dibujo que alguien armó y nada que ver? No sé si lo van a ver bien por el contraste, pero justo donde la flecha se ven puntos verdes. Donde vean más contraste, eso es un punto verde. Y lo que hicieron fue que con la pistola, con el palito este y la batería cuadrada y los cables que están en la basura, le metieron igual una bala de oro, lo recubrieron con un gen que es fluorescente, que es GFP, una proteína verde fluorescente, y lo dispararon a una célula. O sea, aquí están demostrando que con ese palo, con esa pila cuadrada, con esa goma loca de $300 que venden en las esquinas, se puede transformar literalmente una célula. Y el plano, yo lo tengo, si alguien se lo puede pasar por correo, uno baja el plano, viene cómo armarlo y viene la foto como el control de calidad, entre comillas, que ellos dan de que en sí el sistema está sirviendo para poder transformar células. Esto es una centrífuga, es como simplemente para dar vueltas y poder precipitar. Cuando tiene solución líquida, con digamos que suero, no sé, tierra, lo que sea, y ocupa separar sólidos y líquidos, pues uno lo mete aquí para poder separarlos. Eso cuesta generalmente $4,000, $5,000. En la época paleolítica la gente usaba esto para escuchar música. La gente metía el CD ahí
le ponía play y el disco empezaba a dar vueltas y ya sonaba música, ¿verdad? Hoy en día es el MP3, los teléfonos, ¿verdad? Pero antes, hace muchos años, usaban esto. Entonces alguien se fue al museo, sacó esto de la basura y lo que hizo fue hacer unas cavidades para los tubos y esto. Entonces cuando da vueltas, en lugar de producir música, lo que hace es actuar como una centrífuga. Y igual, todos esos planos vienen generalmente con experimentos que lo que hacen es demostrar que los sistemas están funcionando. Y ya vamos a algo más tecnológico, ¿verdad? Que no solamente es llegar y hacer eso en la casa, o sea, eso se hace inicialmente para poder prototipar, pero eso puede evolucionar, inclusive ya artefactos que existen hoy en día, como es para poder hacer un examen ocular, donde la gente con el smartphone baja una aplicación y la misma cámara al ponerlo en el ojo puede hacer un solo examen. Y ya hay un dispositivo inclusive para que uno pueda pegar una cámara externa y yo poder estar con la cámara en el ojo y yo con el teléfono aquí, digamos, pudiendo más o menos ver qué es lo que hay. Y hoy en día inclusive se está mapeando todo el sistema de neuronas del ser humano por un juego, donde la gente simplemente se mete a jugar y lo que hace es colorear. Y esos colores lo que están haciendo es definiendo los píxeles de las neuronas y así los investigadores pueden poner en ejecución eso, saber ya cómo es que está todo distribuido. Entonces vemos que no es una cuestión de que inclusive solo la gente que quiera trabajar en eso lo hace, sino que inclusive a veces nosotros sin darnos cuenta podemos estar ayudando al desarrollo de la ciencia. También hay otros espacios, digamos, donde ya ahora sí se han generado coworking space donde la gente se ha reunido y ha empezado a trabajar. Uno es Gene Space, que está en Nueva York, ella es pionera, Ellen Jorgensen, y lo que hace es generar un espacio de coworking donde hay equipo un poquito más sofisticado. La ventaja de Estados Unidos es que como ellos renovan tanta tecnología, uno se mete a eBay y encuentra todo mucho más barato que el palo ese con la pila, pero bueno, ahí ella llega, se junta, llena de equipo y lo que hacen es cobrar únicamente $50 por mes, donde la gente llega, compra sus reactivos y empieza a trabajar, como decir un hub, como decir una incubadora, pero específicamente para biotecnología. Pero lo que buscan en estos espacios, más que un espacio para trabajar, es generar coworking, generar networking, que eso es muy importante. Y eso es algo que se ha ido venciendo, que antes, cuando hablamos de industrias como Sanofi, como Bayer, como Monsanto, hablamos de patentes, que todo es regulado, todo es registrado, y entonces al final la gente no tiene acceso al conocimiento. Aquí más bien la idea es trabajar con tecnologías abiertas, sin patentes, donde la gente puede tomar, digamos, si alguno de ustedes trabaja en un gen y lo desarrolla para un prototipo, yo lo puedo usar, no para hacer lo mismo, pero ustedes lo caracterizaron para que yo sepa cómo funciona y yo pueda aplicarlo en otra cosa. Ellos generan espacios como BioCurious, que son de incubadora, donde la gente empieza a trabajar en conjunto, cada quien en sus proyectos, pero al final están haciendo networking para que entre ellos se puedan apoyar y así cada quien tener éxito en su emprendimiento. Y esto ya es algo más drástico, donde la gente literalmente ha empezado a montar laboratorios en la casa, donde, como les digo, o sea, al final si uno se pone a bajar estos planos, empieza a construir, pues la gente ha empezado a prototipar desde sus garajes para producir nuevos organismos que generen productos para la ciencia humana. Y esto, Avatar, ¿quién no vio Avatar? Aquí empezamos por ahí. 2, pero lo han visto como, bueno, las fábulas, bueno, en anuncios. Y todos vieron en Pandora donde los árboles tenían luz y las plantas tenían luz y todo ese cuento. La gente inspirada en Nick Lowry, en la gente que hizo bacterias con luz, dijo, bueno, ¿por qué en bacterias? ¿Por qué no tal vez en plantas? Entonces empezaron trabajando con bacterias inicialmente para probar que la tecnología servía y ya después empezaron a producir una planta con luz. Hoy en día esto se vende por Amazon y cuesta como $50 la bolsita. Aquí en Costa Rica jamás, ¿verdad? Nunca en la vida, pero en Estados Unidos sí está a la venta. Eso fue una gran conmoción porque de hecho ellos trabajaron mucho con crowdfunding en una página y dentro de los premios que daban eran las semillas. Y ahí Kickstarter, que era, decidió como nunca más permitir que la gente pudiera dar como regalo semillas genéticamente modificadas, pero sí pueden recibir fondos. Obviamente que siempre a veces, y aunque uno esté en este ambiente, uno a veces dice, bueno, llegar a este punto es realmente ético. No, tal vez no, pero lo importante más allá de decir como, uy, van a sembrar árboles con luz, no hablemos de eso. Hablemos de la capacidad que tiene hoy en día la gente, inclusive jóvenes de universidades, pero a nivel junior, como de primer, segundo año, de poder desarrollar ese tipo de proyectos. Al punto que inclusive ya están trabajando también mucha gente en lo que es la generación de órganos. Hoy en día, bueno, esta foto dio vueltas en todo el mundo cuando un ratón tenía una oreja ahí en la espalda, que fue en el MIT.
eso no fue producido por genes, eso simplemente le hicieron un injerto de la oreja al ratón, pero eso entonces es medio falso. Pero lo que la gente se ha trabajado es en poder producir órganos. Digamos, el problema de que cuando alguien tiene algún problema a nivel de órganos, cómo se hace un trasplante, que si lo aborta, si no lo aborta. Entonces hoy en día lo que la gente estaba haciendo era, bueno, tomamos una muestra de células y cultivamos esas células en el laboratorio hasta llegar al órgano que ocupamos. El problema es que poder controlar el crecimiento del órgano era imposible. O sea, al final lo que tenían era un montón de células pegadas, como un callo de células, pero ese callo de células nunca se podía producir en órganos. O sea, la forma como el pulmón, o la forma del corazón, o la forma de un riñón, lo que tenían era como un montículo de células ahí, que al final no se puede acoplar. Entonces lo que están haciendo ahora es mezclando lo que es la impresión 3D con producción de órganos, que lo que hace primero es hacer como un tipo de andamio, un tipo de molde, con un biopolímero, con la forma del órgano, el tamaño preciso del órgano que la gente ocupe, se imprime en 3D y después sobre ese molde lo que hacen es recubrirlo con un cultivo de células humanas, del cultivo del órgano que la persona ocupa. Entonces las células que hacen es como recubrir el órgano que se hay que hacer y ya al final lo que tienen es un pulmón, un corazón, un riñón, con las células del paciente, que todos sabemos que no lo va a rechazar, pero sobre todo también del tamaño y de la forma precisa para que la persona pueda recibirlo correctamente. Y hay muchos protocolos que la gente implementa en la casa, donde por ejemplo han visto cuando una hoja se seca, por ejemplo, y que queda solo como el esqueleto. Entonces lo que la gente hace es hacer eso, toman frutas, toman algún organismo vivo, lo secan para que quede el esqueleto y sobre eso empiezan a cultivar las células para ver que ellas tomen la forma y así puede generar andamios pues más baratos. Bueno, y ahora y esto sirve, o sea, porque uno llega y uno dice, bueno, esto es como ciencia ficción y bajado de internet y llegará a servir o no servir, o es algo que se queda simplemente en las puertas de las universidades y que nunca sabemos qué hace la universidad, ni el TEC, y Arece, bueno, y todo eso de los pluses y la gente protestando y Otto Guevara y toda esa chusma, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, ¿esto sirve o es solamente para alimentar el ego de un científico? Bueno, yo creo que las dos cosas, el ego se alimenta, eso es un hecho, pero hoy en día tenemos una empresa llamada Intrexon, por ejemplo, en Estados Unidos, que está generando electricidad a partir de bacterias. Entonces ellos, por ejemplo, quieren alimentar una zona de California a punta de bacterias y desechos orgánicos que se producen en la misma ciudad. Tenemos, por ejemplo, todos sabemos lo que es la malaria, que afecta enormemente a África, que es un continente muy pobre, mueren alrededor de 655,000 personas al año por esta enfermedad, y un investigador estadounidense lo que hizo fue buscar, había una cura natural que es Artemisia, pero esa planta está en el Amazonas, entonces, ¿cuánta plata se produce? ¿Cuánto cuesta producirla? Y está en el Amazonas, peor todavía, está protegido, entonces no se puede agarrar. Y él lo que hizo fue estudiar la ruta metabólica, los genes relacionados para producir el mismo compuesto y poder desarrollar la vacuna. Hace 8 meses salió el primer barco de Estados Unidos a África con 1 millón de vacunas totalmente gratis para la población africana, para que puedan ser vacunados contra malaria a partir de esta investigación. Ellos son Biocinta, igual 2 jóvenes que empezaron en IGEM primero, montaron un proyecto para poder producir vitaminas en bacterias y ganaron un grant por $1,5 millones. Y después recientemente hicieron un anexo con otra empresa para poder producir alcoholes y recibieron cerca de 2 billones de dólares para el desarrollo de toda la industria a partir de alcoholes, a partir de bacterias. Y es que entonces ya esto nos lleva a un concepto mucho más grande. O sea, porque si podemos producir compuestos como combustibles, podemos producir alcoholes, podemos producir al final una gran cantidad de productos que hoy en día estamos produciendo a partir del petróleo, que es contaminante, más allá si está barato o está caro, porque al final siempre pasa fluctuando, pero que es altamente contaminante. ¿Por qué no poder producir biosimilares? O sea, productos que sean a partir de la misma biología, aunque sean transgénicos, no importa, sigue siendo un organismo vivo que lo está produciendo y por ende es biodegradable. Y por eso es que hay países, o bien zonas como Europa, que siempre han dicho que los europeos están contra los transgénicos. Europa hoy en día tiene un plan de bioeconomía a 30 años, donde ellos van a sustituir todos sus productos que son a partir de petróleo por productos que sean producidos a partir de bacterias, de levaduras, de hongos, de plantas en sí, que sean producidos de forma biológica. Entonces, por ejemplo, ellos quieren sustituir cerca de 100,000 sustancias químicas o petroquímicas más bien a partir de biosimilares, a partir de extractos de plantas. Se espera que la demanda sea cerca de $250 millones
se espera reducir en 2.5 billones de toneladas de CO2 al año producidos por lo que es la industria automotriz. Y hoy en día, a nivel europeo, 9% de la gente está relacionada con lo que son conceptos de bioeconomía. Además, esto no solamente habla de industria grande, también, por ejemplo, los productores pequeños están generando un 40% más de ganancias. Y cuando pongo maíz, no quiero hablar de maíz transgénico. Lo que quiero decir es que de la gente después de cosechar el maíz, todo lo que son las hojas, la planta, el mismo corro que después ya no sirve, todo ese residuo se puede reutilizar para generar abono, para generar alcoholes, para generar biocombustibles. Y esa reutilización de material que siempre ha sido un desecho más bien, un contaminante, hoy en día más bien les genera más ingreso casi que la misma cultivo como tal. Y entonces llegamos al punto que para el 2011, bueno, se pensaba que iba a estar en 1.6 y más bien ya se espera que sea cerca de 20 billones de dólares para el 2018. Y no solo es Europa, también tenemos lo que es otros países como en Oceanía, Malasia, que ellos también ya están incursionando en todo lo que es el desarrollo de bioeconomía, o sea, suplantar todos los productos que son petroquímicos por biosimilares. ¿Y Costa Rica? ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a ver el tren pasar como todas las películas, vamos a decirle que no, y hasta que ya sea una tecnología de desecho, vamos a usarla, no vamos a usarla. ¿Qué va a decir a los ambientalistas? No sé. La verdad es que al menos un grupo de estudiantes hace unos 3, 4 años se juntaron para poder participar por primera vez en iGEM, que es la competencia de biología sintética a nivel mundial. Ellos se juntaron al final para poder producir biocombustible a partir de sobreleche. Y es que el biodiesel, la verdad es que no es tan verde el que conocemos, porque al final el aceite de palma hay que calentarlo, que eso ya consume energía, entonces muy verde el biodiesel producido, pero se produce a partir de energía que el ICE utiliza búnker, queroseno, que es mucho más contaminante. Es más caro, puesto que hay que usar energía y aparte hay que agregar alcohol. Entonces al final, la verdad es que no es tan verde, inclusive si le va bien es medio tablas. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue más bien generar un proyecto que al usar un desecho, primero es gratis, entonces reduce el costo, y además como quien lo produce una bacteria no se ocupa de implementar electricidad, no se ocupa calentar el aceite. Entonces al final la bacteria sí es una biofábrica que tiene los genes necesarios para tomar la lactosa, que es el azúcar del sobreleche, consumirla, producir aceite, un tipo de grasa que es parecido a la materia prima para hacer biodiesel, y ella misma transforma ese triciclicérido, esa grasa, en un biodiesel final. Entonces la idea al final es poder que la Ospinos, por ejemplo, o Mu o Nestlé, cualquiera de estas que tienen su suero, en lugar de botarlo en los ríos o invertir en plantas de tratamiento, lo tomen, meterlo en un silo, y así como hacer cerveza, así como hacer yogurt, meter bacterias, que va bien, lo que va a hacer es producir biodiesel. Y ese biodiesel vaya directamente a los camiones de las empresas. Solo en la Dos Pinos, por ejemplo, gasta cerca de 9 millones de dólares al año en combustibles, y no combustibles totales. Con este sistema se están ahorrando cerca de 3 millones de dólares. Se ahorran 3 millones al año en combustibles, además de que se ahorran lo que tienen que invertir en tratar el suelo de leche para tirarlo de los ríos previamente, y además que es biocombustible, entonces no van a producir CO2 y pueden generar mayor branding con la marca de ser una empresa sostenible. Nosotros, bueno, la verdad, esto no empezó como emprendimiento, empezó nada más como una idea ñoña para participar en una competencia de ñoños que era a nivel mundial, entonces era el mundial de ñoños en biología sintética, y todo bien, pero bueno, nos invitan a participar en Yo Emprendedor, que es un organismo que fomenta el emprendimiento aquí en Costa Rica, y decidimos participar. Inicialmente la verdad es que no teníamos muchas ganas porque nos queríamos quedar nada más en la parte técnica y no nos interesaba tanto formar una empresa, pero dentro de los premios, si ganábamos la categoría de energías amigables, íbamos a Silicon Valley a exponer a Cleantech Open. Entonces ya todo cambia, ¿verdad? Porque ahí nos llevaban todo pago a Silicon Valley, entonces obviamente que ahí sí participamos, ganamos por dicha y nos fuimos a Silicon Valley a exponer en Cleantech Open, que es una de las competencias más importantes del mundo en lo que es energías renovables. No tanto energías sintéticas, sino energías renovables como tal. Duramos un año preparándonos porque obviamente que de negocio no sabíamos nada de lo que era recursos humanos, impuestos, costos. El Excel yo ni lo abría porque no sé usarlo, hoy no sé usarlo todavía. Pero bueno, ahí nos entrenaron en Yo Emprendedor para poder participar en Cleantech Open.
tuvimos todo un año de asesorías en lo que fue la parte de negocios. Ellos nos educaban en esa parte, nosotros poníamos la parte técnica, y al final, después de un año de trabajo, vamos a participar en esa competencia. Dichosamente, bueno, nos fue muy bien, ganamos el primer lugar en lo que fue la categoría de transportes, y a nivel ya del foro en general, que hago de tercero, Alemania, Israel y nosotros. Entonces, obviamente que ahí sí el ego no cabía en el escenario que era casi de este tamaño. Más, yo grité hasta, hijo de puta mierda, de lo feliz que estaba. Yo, o sea, estoy en Estados, nadie me entiende, entonces no importa. Pero sí, había gente que se me entendió, pero bueno, no importa. Entonces, nosotros somos felices, porque, claro, ganamos casi que el mundial de energías renovables y todo bien. Pero después, ya cuando nos pasamos a pensar, bueno, ¿y ahora? Porque no es definitivamente no es por guapo que ganamos ahora. Fue porque la idea es que ese proyecto tiene que llevar a la vida, o sea, tenemos que realmente producir este biocombustible a partir de ese residuo industrial, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque de empresas, cero, o sea, genes y bacterias más o menos, pero de negocios ahí sí que nada. Entonces lo que hicimos fue la solución más allá del mundo, que fue que a la que nos asesoró de Mesoamérica, de Yo Emprendedor, la agregamos al equipo. Entonces ya no era un equipo de 4 personas, de 4 biotecnólogos que estaban desarrollando biología sintética, sino que ya éramos un equipo de 5 personas llamado Cibus 3.0, que involucra 4 biotecnólogos, 4 personas que se encargan de la parte de bioinformática, mejoramiento genético y todo lo que es producir biodiesel, pero además hay alguien que se va a encargar de que no gastemos la plata en juguetes bonitos ni en comprar un montón de reactivos, sino que esto realmente tenga una validez. Cuando llamamos a un inversionista, no digo, sí, hay 4 maecitos que van a empezar a producir bacterias Frankenstein a lo loco. No, hay alguien que está vigilando y que sabe y que le hace componente de negocios al proyecto técnico. Porque una cosa es una idea técnica y otra cosa es totalmente ya lo que es un startup o el desarrollo de una startup como tal. Entonces, estuvimos trabajando durante un año y recientemente, hace 4 o 6 meses, recibimos una fuerte inversión para lo que es acabar el prototipado, escalamiento y transferencia tecnológica de lo que es el producto a las empresas de biocombustible a nivel nacional. Pero lo más importante inclusive no es esto, porque bueno, la gente que venía siendo feo durante varios años, ok, lo logró, pero lo realmente importante no es tanto que nosotros hayamos logrado hacer este proyecto, lo realmente importante es que ya, por ejemplo, nosotros tenemos 2 asistentes contratadas que están aprendiendo biología sintética. Ellas tienen 19 años, yo a esta edad estaba metido en un bar. Ellas están metidas en un laboratorio transformando genéticamente. Y además de ellas 2 que están directamente en Cibus, tenemos a Paula y a Rafa, que son de otros proyectos, que ya también son de primer y tercer año, que saben de mejoramiento genético, saben meter genes en una bacteria, saben cómo estudiar, hacer el ensamblaje de genes para que una bacteria pueda recibirlos y poder producir no una proteína, no, varias proteínas que van a desarrollar todo un producto final o transformar la materia en un producto final. Y más allá de ellos 4, nace Back2Sense, que es uno del equipo de Cibus 3.0, ya evangelizado con esto, de desarrollar startups de biología sintética, decide generar un proyecto a partir, o sea, una bacteria que pueda diagnosticar el dengue. Es decir, que si alguien llega y se hace un pinchazo, toma la sangre, lo pone con la bacteria y usted puede decir si tiene dengue o no. Y es que hoy en día el dengue no es diagnosticado, es una estadística nada más. Cuando usted le toma la sangre, como un mes después ve si esa tiene dengue o no. Ya el chaval o está en el baño o está muerto o ya se curó, pero nadie nunca supo. Entonces hoy en día la verdad es que el dengue no es tratado, es una simple estadística. Con este sistema puede generar un diagnóstico in situ, en el momento. O sea, ustedes pueden llegar, hacer pinchazo como una prueba de la diabetes para ver la cantidad de sangre, y si hay un cambio visible, es que hay o no dengue. Y este proyecto fue recientemente hecho, está en Cratec, de hecho les invito a pasar, está aquí al otro lado exponiendo el proyecto, y es justamente alguien del proyecto, una que fue miembro de Cibus anteriormente, y ellos también lo que hicieron, no se complicaron, metieron a alguien de otra gente que sabía de negocios y lo incorporaron al proyecto para darle esa parte de negocio. Y además de ellos, bueno, ya tenemos otros 4 grupos que están tratando de innovar en todo lo que es biotecnología, y sumado a esto, estamos recientemente por lanzar un biohackathon en cerca de un mes, donde la idea es poder conjuntar no 5, no los otros 3 que son amiguitos, no la gente de las biblias de fin de semana, no, es que pueden llegar alrededor de 60, 70 estudiantes a hacer grupos
y poder generar proyectos de biología sintética de forma in silico, para que ellos después, los mejores, vayan a Startup Weekend a poder poner el otro componente, o sea, ya tiene el componente de lo que es la parte tecnológica y le sumen la parte de negocio y así puede generar emprendimientos de innovación abiertos y de servicio a la sociedad. Me voy con esta frase: la innovación es a mí lo absurdo. No hay ninguna idea exitosa que de fijo no se hayan reído en la cara que la dijo. O sea, lo sencillo ya está hecho, lo sencillo no tiene chiste, es lo difícil y lo absurdo, lo que estoy seguro que está en todos los teléfonos de ustedes. Facebook, Airbnb, Uber, todos esos fueron ideas locas que alguien tuvo en una epifanía, en una borrachera o en lo que sea, y que hoy en día casi que ven a sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Buenísimo. Una pregunta con el tema de los combustibles, biocombustibles. En esto se toma la bacteria y qué fuente de energía es lo que se le pone para. En este caso, vamos a ver, en este caso que nosotros es el sol. Básicamente lo que se ocupa son fuentes de carbono, básicamente. Nosotros trabajamos con soya de leche que tiene lactosa, por ejemplo. También en el TEC tenemos otro proyecto que es con rastrojo de piña. Entonces, que es un contaminante y que la planta lo que hace al final, bueno, cuando cocina la piña, queda la planta como tal y ya eso no sirve. Y para tratarlo hay que quemarlo con herbicida o literalmente con fuego. Entonces eso genera una gran contaminación a nivel ambiental. También aloja una mosca que afecta al ganado, que es la mosca del establo. Entonces la idea también ahí, por ejemplo, es tomar la celulosa de la planta. Entonces hay que generar todo un sistema para degradar la celulosa, que es de lo que está hecho la planta, que al final es un polisacárido, se degrada en algo simple para que la bacteria lo pueda consumir. Hay una empresa llamada Miris que lo hace a partir de desechos de caña. Estoy seguro que alguien en México está con el agave, que es otro desecho industrial. Al final es algo que tenga un polisacárido, un azúcar, una fuente de carbono. Okay. La pregunta era más que todo, digamos, tengo la bacteria y el producto final es biocombustible. ¿Qué fuente de energía hay que meterle en ese proceso para convertirlo? No, digamos, al final es todo regulado genéticamente. O sea, al final son un montón de enzimas que están trabajando para degradar lo que son las fuentes de carbono y procesarlo. Al final no hay una fuente calórica, o sea, energía directa. Lo que usted ocupa es nada más para que la bacteria crezca. Por ejemplo, E. coli crece a 37 grados. Entonces lo único que vamos a meter. Pero la aceite que es a 70 grados, por ejemplo. Entonces reducimos ahí a la mitad de la energía necesaria. Buenísimo, parece como mágico, tener energía casi de nada. Y otra pregunta, ¿qué relación o diferencia tiene esto con la producción de energía con algas? Es diferente, porque, bueno, era diferente porque las algas al final es como, es el clásico. O sea, ahí lo que pasa es que se cambia la palma aceitera por las algas. Pero al final ambos lo que hacen es producir aceite. Y ese se extrae para producir biodiesel. Entonces, a nivel de calidad, yo sé es exactamente lo mismo. Ahí la diferencia es que se está aplicando para otras cosas, porque el aceite de algas se usa también para partes de alimento, a nivel de saborizantes, etcétera. Y también porque la alga a nivel de aplicación se usa en aguas residuales. Entonces hay empresas que están usando, por ejemplo, en aguas residuales, metiendo algas para consumir los contaminantes y después cosechar el alga y después extraer el aceite. Pero la producción de biodiesel al final es la misma porque es aceite que hay que calentar y después producirlo biocombustible. No me extraña, es más, ya creo que vamos a empezar a entrar con un proyecto parecido y ya la gente en todo eso está viendo que es modificar el alga para que ella pueda producir el biodiesel por sí sola. O mínimo un precursor que sea como que falte un pasito nada más, pero eso es lo que pasa. Que es como lo hacen, por ejemplo, en Brasil hoy en día. Excelente, buenísima charla. Gracias, Prea. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, súper bueno lo del proyecto. Una consulta, ¿a futuro hay alguna proyección de trabajar biodiesel ya con lo que es Jatrofa, Higuerilla, lo que es Coyol, que se han dado algunas propuestas para trabajar con eso en otros niveles, pero ustedes como propiamente tienen alguna propuesta de eso a futuro? No, porque más bien nosotros vamos como en otra dirección totalmente, porque al final es un poco como las algas, es un poco como la palma aceitera. Al final son plantas que lo que hacen es darnos aceite,
Pues hay que calentar el aceite, que es el punto crítico, y después agregar químicos, agregar alcohol y etcétera. Entonces, y al final no es tan, económicamente no es tan accesible, porque al final usted la jatrofa, la higuerilla, todo eso hay que cultivarlo, entonces eso genera un costo. Cuando uno trabaja con solo de leche o desechos no sé, de naranja o desechos de azúcar, al ser un desecho, el costo se reduce dramáticamente. Además, en el caso de la palma aceitera, el costo del aceite es casi que el 50% del costo final. Entonces, al trabajar con un residuo, eliminamos ese 50% de tajo. Y a la vez, al hacerlo ingenierizado, eliminamos un poco lo que es la energía. Mantenernos en la línea de higuerilla o jatrofa o todas estas, sería una energía clásica que tenía esos problemas. Entonces, no es que esté mal, pero digamos que ya hay gente haciéndolo. Entonces, preferimos irnos por otro lado, más del lado de usar residuos industriales, poder transformarlos bueno, decimos biodiesel, pero la verdad es que al final estas materias primas son fuentes de carbono que uno puede transformarse en muchas cosas: bioplástico, abonos, bioelectricidad, biocombustible. Es más, la artemisia, la vacuna de la madre, también se puede sacar de ahí. Al final hay muchos productos que se pueden sacar a partir de fuentes de carbono. Gracias. Prueba. ¿Alguien más con preguntas? No. Listo, bueno, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a David García por haber estado acá. Muchas gracias a usted. A usted, muy amable. Mucha paciencia.